Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter, propiedad legítima de J.K. Rowling, ni de Naruto, propiedad legítima de Masashi Kishimoto. Capítulo 8. No mucho después de la segunda lectura dramática, la clase terminó y los estudiantes salieron de la habitación luciendo un poco enfermos, al igual que Gaara. Sin embargo, estaban hartos del olor mientras que el shinobi estaba preocupado por las predicciones concurrentes de su profesor, y el olor. Honestamente, a Gaara no le importaba particularmente el primero de los presagios, el acertadamente llamado sombrío, sobre todo porque no le importaba particularmente el chico Potter y esa fortuna en particular había parecido palidecer en comparación con el segundo. El segundo, dirigido a él, por lo que podía decir, parecía tan genuino como uno podría esperar para una lectura del futuro. Toda la clase había sido notablemente conmovida por las predicciones cuando salieron del aula. Aunque la mayoría de ellos se sorprendieron más por la deprimente predicción dirigida al héroe / celebridad Harry Potter. En opinión de Gaara, el chico que vivió parecía un poco demasiado ingenuo y entrometido para su propio bien, pero había decidido soportar al adolescente famoso ya que era el ahijado de Sirius. Hasta ahora, Harry había tratado de mantenerse fuera del camino del pequeño, misterioso y aterrador estudiante transferido tanto como fuera posible. Y el hecho de que había sido clasificado, si ese era el término correcto, para lo que había sucedido la noche anterior, en Slytherin, no le sentaba bien. Pero, el niño que vivió tuvo que admitir que no parecía demasiado malvado o snob, a diferencia de la mayoría de los otros Slytherins, como Draco Malfoy, ejemplo perfecto, que parecía haberle gustado la adición muda al grupo del año. Harry solo esperaba que Draco no lo convirtiera en un idiota. Por otra parte, la profecía hecha en su lección anterior lo inquietó tanto como inquietó al resto de la clase. No solo se había predicho su muerte en las hojas de té, sino también la segunda predicción del futuro que parecía incluso más oscura que la suya. Gaara estaba caminando solo hacia su segundo tema del día, pociones. Había tenido la suerte de tener las ubicaciones de las clases de ese día incluidas en su horario junto con los nombres de los profesores que impartían las asignaturas. Estaba a mitad de camino de la mazmorra. Afortunadamente ya conocía la ubicación del húmedo vientre de la escuela, cuando Draco lo alcanzó después de haber caminado con un grupo de sus compañeros con quienes había estado charlando. Draco parecía casi tranquilo después de la memorable lección cuando comenzó otra conversación unilateral con Gaara, siendo cauteloso por no mencionar los temas seguramente dolorosos de la pureza de sangre o la profecía que se había dicho no más de 10 minutos antes. Mientras se dirigían hacia los niveles inferiores, Gaara había sido sometido a muchos susurros y puntos no tan sutiles junto con las miradas de buenos tiempos. Quedaron fascinados, los alumnos, por el nuevo transfer que había usado Arena, de todas las cosas, para comunicarse esa misma mañana junto con su apariencia sospechosa y las extrañas circunstancias que rodearon su traslado junto con los rumores de la profecía que ya comenzaban a circular. Lo cual, combinado, lo convirtió en uno de los 4 temas más discutidos en la escuela, aunque definitivamente fue el tema principal. En el número 2 estaba el escurridizo asesino Sirius Black, en el número 3 estaban los dementores de Azkaban que patrullaban los terrenos de Hogwarts, y en el número 4 estaban los 2 Slytherin en el ala del hospital. De regreso a Gaara, Draco y los Slytherins, junto con la mitad de una clase de Hufflepuffs en una húmeda y oscura sala de pociones, esperando la llegada del profesor Severus Snape, maestro de pociones de Hogwarts y detestable excusa para ser humano en la mayoría de las opiniones de los estudiantes. Había entrado en la habitación con el ceño fruncido profundamente en su rostro, que pareció profundizarse más cuando vio al adolescente monstruo de pelo carmesí al que ya le había desagrado drásticamente. Bueno. Si no es la maravilla silenciosa. Se burló mientras rodeaba el escritorio en el que Gaara estaba sentado. El shinobi adolescente no se molestó demasiado por la burla del miembro del personal ya que su estado de ánimo ya estaba empezando a mejorar. El hecho de que hubiera taburetes en este salón de clases en lugar de sillas significaba que podía seguir usando su fiel calabaza en su espalda donde pertenecía. ¿Deberíamos esperar otros milagros hoy, o podemos continuar con la lección?, preguntó, y por la duración de la pausa que siguió a su pregunta, Gaara asumió que se esperaba que él respondiera, lo cual fue otro insulto en sí mismo debido a su obvia incapacidad para hacerlo. Gaara se conformó con mirar al hombre mientras esperaba pacientemente. Snape sonrió mientras se pavoneaba hacia el frente de la habitación, pensando para sí mismo que había ganado el encuentro.
Incluso algunos de los Slytherin habían tenido el descaro de reírse de la intimidación y habían lanzado miradas desagradables y sarcásticas hacia Gaara, quien, después de que Severus había terminado de dirigirse a su escritorio en el frente, había centrado su propia atención en quitar la pesada calabaza. De espaldas, después de que el único adulto en la sala le dijo que todos los estudiantes debían caminar hasta el frente de la sala desordenada y húmeda y recoger los ingredientes que estaba escribiendo en la pizarra, por lo que era necesario retirar el objeto voluminoso para el momento. El pelirrojo notó con una sonrisa que después de haber caminado hacia el gabinete en el frente de la habitación, la gente que pasaba por su escritorio evitaba su arena como si fuera a saltar y morderlos. Él podría haberlo hecho, pero el maestro ya parecía tener una gran medida de aborrecimiento por él por cualquier razón, y usar la arena ya mal vista para lastimar a uno de los estudiantes parecía temerario, a pesar de lo mucho que pudo haber disfrutado. Tomado de hacerlo. Después de haber recogido los elementos enumerados en la pizarra, que no podía reconocer solo por el nombre, así que simplemente seleccionó las mismas cosas que todos los demás, regresó a través de los estudiantes que, por la expresión de sus rostros, parecían solo un poco asustados de estar cerca de él, y de regreso a su asiento donde depositó su carga de equipo e ingredientes para pociones. Draco apareció poco después con su propio equipo. El Tanuki anfitrión vio cómo Snape comenzaba a escribir las desconcertantes instrucciones en la pizarra, dejando a la mayoría de la clase luciendo casi tan perpleja como él. Entonces, en un esfuerzo por evitar fallar, intentó copiar lo que estaba haciendo su compañero de clase. Intentó ser la palabra operativa. Draco Malfoy no era particularmente talentoso para las pociones, a pesar de lo que sus calificaciones y los cumplidos de la maestra pudieran hacernos creer. Pero no importa que tan poco talentoso haya sido Draco en la elaboración de pociones, Sabaku no Gaara era 10 veces peor, al menos. Probablemente fue la misma razón por la que tampoco pudo cocinar ni siquiera las recetas más básicas. Gaara no tenía habilidad para preparar cerveza o cocinar, lo que probablemente podría haber explicado por qué nunca mató a su hermana a lo largo de los años. Ella pudo haber sido insoportable, pero lo mantuvo alimentado. No escapó a la atención del profesor Snape que Gaara estaba estropeando su poción, obviamente sin talento ni experiencia previa en el tema, por lo que decidió hacerlo amable, y ridiculizar al pobre chico como el señor Longbottom de Gryffindor. Se acercó al escritorio de Gaara y Draco para encontrar que, si bien la poción estaba destinada a ser una sustancia rosa burbujeante y espesa, era, en el caso del chico pelirrojo, un color verde pegajoso que ocasionalmente liberaba un gas nocivo que le provocaba arcadas. El único consuelo de que se creara una poción tan repugnante era que su detestado alumno, creador de dicha poción, parecía estar pasando un peor momento con el olor de lo que pensaba estrictamente necesario. Por otra parte, había trabajado con algunas de las sustancias de peor olor conocido por el mago, por lo que podría haber perdido algo de sensibilidad en la nariz. Miró al caldero de su estudiante favorito para encontrar un líquido púrpura turbio en el caldero que parecía tener la misma consistencia que una de las pociones perfeccionadas como la suya o, temía decir, la de Granger. Severus se conformó con burlarse del niño que odiaba, a la par con su odio por Potter, haciendo sutiles golpes verbales. Eres un incompetente, mezclaste un poco de tu preciosa arena o eres tan inepto que seguir una receta simple de pociones al pie de la letra está más allá de lo que tu pequeña y extrañamente puede seguir. Tan sutil como un puñetazo borracho de la bestia verde de Konoha. Bueno, ¿por qué no respondes? Oh, claro, no puedes. No entiendo por qué un pequeño monstruo como tú fue admitido en esta gran escuela. Snape continuó su diatriba, olvidando la razón por la que había comenzado. Había silenciado a toda la clase, que por tercera vez ese día tuvo que detener lo que estaban haciendo y enfocar su atención en el pelirrojo enojado que parecía estar cada vez más furioso por la mirada de su ceño fruncido e invisible. Arqueando las cejas y ensombreciendo sus ojos asesinos. Gaara estaba muy cerca de realizar un entierro en el desierto a este hombre de cabello grasiento, pero se detuvo cuando su atención fue atraída por una pequeña explosión que cubrió la mitad de la habitación con la sustancia verde que había preparado. El pelirrojo fue uno de los pocos afortunados que se salvó de ser cubierto por el desagradable líquido. Sin embargo, la suerte podría haber implicado que no permitió que su arena brotara y lo protegiera a él y a la rubia platino sentada detrás de la arena en ese momento. Podría haber sido más exacto decir que Draco tuvo suerte.
Snape no podía comprender cómo los ingredientes inofensivos que había enumerado en su pizarra, ahora verde, habían creado un desastre tan repulsivo. También entre sus arrepentimientos por ese día, además de dejar entrar al misterioso estudiante a su salón de clases, estaba su lenta reacción, porque su lenta reacción fue la razón por la que ahora estaba cubierto con la poción de su estudiante y prácticamente gritaba a todos en la habitación que salir. Le hubiera gustado hacer más, causar un poco de miseria, pero si deducía los puntos de la casa, sería su casa la que sufriría, lo cual no era del todo ético ahorrar los puntos de su casa donde de otra manera habría diezmado las posibilidades de cualquier otro de ganar el premio. Tasa de la casa al final del año, y si le daba una detención a Gaara, tendría que dejar que ese monstruo entrara a su salón de nuevo. Iba a hablar con Dumbledore esa noche y sacar a ese niño y posiblemente encarcelarlo por el delito de ser una molestia y un monstruo, entre otras cosas. Gaara y Draco, dos de los pocos que no estaban cubiertos por la creación del primero, salieron de la sala de pociones con sonrisas en cada uno de sus rostros. La sonrisa progresó mientras caminaban hasta que, cuando llegaron al gran salón, en realidad se estaban riendo el uno con el otro. La de Gaara fue una risa silenciosa, pero su rostro fue suficiente para hacer que Draco duplicara su propia risa. Obtuvieron mucha atención cuando entraron al pasillo, pero no desconcertó al chico más alto tanto como a Gaara. El más bajo había tenido un día lleno de acontecimientos, incluso para él, y no disfrutaba con la perspectiva de tener que sentarse durante otra hora en la que lo mirarían, lo interrogarían y, con toda probabilidad, lo despreciarían. Con esto en mente, se volvió hacia Draco, quien todavía lucía una sonrisa y señaló en la dirección opuesta al gran salón y cuando el rubio platino inevitablemente lo interrogó, saludó y se alejó. Cuando se fue, no pudo evitar sonreír un poco más mientras revivía la lección pasada. No se había reído así en bastante tiempo. Demasiado tiempo, de hecho. Salió directamente por la entrada principal de la escuela y continuó caminando hasta que no pudo escuchar ninguna voz. Luego se sentó, debajo del árbol más cercano y trató de ordenar sus pensamientos. El día ni siquiera había terminado a mitad de camino y ya prácticamente había destruido un laboratorio de pociones, le habían hecho una profecía inquietante y ambigua y se había hecho un nombre en toda la escuela. Y todavía le faltaba una lección. Cuidar a las criaturas mágicas no parecía demasiado difícil. No podían ser tan peligrosos en comparación con algunas de las cosas que había conocido en el desierto a lo largo de los años. Al menos no necesito usar mi varita todavía, pensó Gaara para sí mismo mientras se quitaba la calabaza de la espalda y la colocaba junto al árbol para poder recostarse. Necesito practicar un poco con esto. Fue su siguiente pensamiento mientras sacaba el palo negro y comenzaba a examinarlo. Sabía que no podía hacerlo cuando quisiera porque el uso de la magia estaba estrictamente controlado y no quería más problemas. Parecía estar recibiendo suficiente de eso por su cuenta. Tendría que esperar a la noche para intentar usarlo. Gaara miró al cielo y no pudo evitar pensar en su propio cielo azul brillante, recordando con cariño unos meses antes cuando Temari lo había reprendido por permanecer fuera, bajo el sol ardiente, durante unos días seguidos. Ella tenía las mejores intenciones cuando le sermoneó a Jinchuriki, predeciblemente desconcertado, sobre usar un sombrero o al menos refugiarse cada pocas horas. Entonces había necesitado convencerla de que no intentara hacerlo usar una de las capuchas de repuesto de Kankuro. Ella no podría haberlo obligado, pero habría sido un problema problemático si no le hubiera prometido que cuidaría de sí mismo. Ahora que estaba pensando en su hogar, comenzó a pensar en su misión principal mientras estaba en Hogwarts. En realidad, todavía no había tenido la oportunidad de buscar un camino a casa, pero tenía mucho tiempo para eso. Realmente no esperaba que la tarea fuera simple, ya que tenía que buscar una respuesta sin ningún tipo de ayuda. No quería decirle a nadie que era de otro mundo porque, como decirles que tenía un demonio sellado dentro de él o que solía ser un asesino en serie, solo le causaría problemas y llamaría la atención innecesariamente. Podría ser secuestrado o arrestado por ser un monstruo o un extraterrestre o algo así, así que decidió que preferiría tratar de resolver sus problemas por su cuenta primero. Gaara se vio obligado a abandonar su meditación cuando sintió una presencia inconfundible en su infinita maldad, un aura que no había sentido desde que regresó a Suna. Peor que un centenar de dementores, este sentimiento que subía por su columna solo podría haber sido una cosa: Fangirls. El joven pelirrojo había tenido que lidiar con un club de fans antes, el capítulo de Sunagakure.
Ellos, junto con varios asesinos, habían sido la pesadilla de su existencia durante los últimos meses, desde que dejó de matar gente. E incluso entonces, había escuchado rumores de que había comenzado antes de eso. El pequeño adolescente miró a su alrededor y vio lo que temía. Un grupo de alrededor de 20 chicas se dirigía lentamente hacia él. Fue en este punto que decidió hacer su salida e irse, rápidamente. Cuando se puso de pie, empezaron a caminar hacia él más rápido y con más entusiasmo. El adolescente Tanuki juntó las manos, provocando más chillidos y preguntas de su club de fans, y movió los dedos hacia el sello de tigre frente a su pecho. De repente, desapareció junto con su calabaza en una ráfaga de arena. Gaara reapareció justo dentro de la entrada principal donde podía escuchar los fuertes gritos y chillidos que era más que probable que hubieran causado al menos algunos casos de sordera en aves alrededor de la escuela. Decidiendo que no estaba dispuesto a lidiar con más fanáticas, regresó a su habitación en el vientre de la escuela para recoger su libro de texto para su última lección del día, ya que el almuerzo casi había terminado. Caminó de regreso a la escuela, decidiendo en el camino que si alguna vez se convertía en Kasekage por algún milagro extraño e improbable, no cambiaría el edificio de Kasekage en absoluto. Todo este caminar sería agotador para los civiles. Salió, donde decía que su clase estaba en su horario, hasta el borde del llamado bosque prohibido, donde recordó que el director le advirtió que no entrara la noche anterior. Cuando llegó al área, se encontró con el resto de la clase llegando, todos sosteniendo sus libros de texto con sumo cuidado y cada uno con expresiones de pavor en sus rostros. Desde que Gaara había recibido el libro monstruo del temeroso y sorprendentemente herido asistente de ventas, había tenido cuidado de no abrirlo ya que no parecía gustarle que lo tocaran si los gruñidos y gruñidos eran una indicación. Cuando la mayoría de la clase estaba presente, excluyendo a los rezagados, todos parecían estar hablando, siempre hablando. Gaara siempre había disfrutado de los tensos silencios que se podían encontrar en la aldea de arena perpetua que él llamaba hogar. Una conversación notable fue entre Draco Malfoy y Harry Potter, cada uno con sus propios lacayos como respaldo, aunque Draco aparentemente había tenido que encontrar reemplazos temporales. Sin embargo, una discusión no habría sido el término correcto, fue más en la línea de la burla, unilateral por supuesto. Una vez más, Draco parecía burlarse del trío de Gryffindor si, como la noche anterior, estaba considerando el desmayo de Harry en el tren como una reacción a los desgarradores efectos de los dementores. Ellos, Draco y algunos Slytherins desconocidos distrajeron a Potter el tiempo suficiente para levantarse las capuchas de sus túnicas y realizar un oh satírico, luciendo marginalmente como las criaturas de las que se estaban burlando. Después de la pelea cercana, Hagrid apareció con un gran golpe cuando sus colosales pies tocaron el suelo. Les indicó que acariciaran el lomo de sus libros para calmar sus espantosos temperamentos. Gaara lo hizo, pero no antes de descorchar su calabaza para estar listo para un ataque repentino y mordaz. Afortunadamente, parecía que tenía un camino con los animales de este mundo, incluida la variedad de tapa dura y rústica. Para cuando llegó a la página que el profesor Hagrid había llamado, el libro literalmente ronroneaba en sus manos. La página que estaba leyendo, en silencio, como todas sus actividades, trataba de una especie de criatura mágica llamada hipogrifo. Gaara se había preguntado por qué al gigantesco nuevo profesor no se le había asignado un aula y comenzaba a sospechar que no era por su naturaleza amable y mansa cuando el hombre gigante comenzó a marchar hacia adelante con el resto de la clase detrás de él mientras intentaba para abrir sus monstruosos libros sin ser atacados con saña, aunque para la minoría pobre fue en vano. Para cuando toda la clase combinada de Slytherins y Gryffindors había llegado a un claro dentro del bosque prohibido sorprendentemente bien iluminado, el pelirrojo descubriendo la calabaza estaba seguro de que iba a ser una lección práctica, supuso por la apariencia de los grandes hipogrifos de pie. En el centro del claro. Cada uno de ellos parecía tener fácilmente el tamaño de un caballo y tenía la cabeza de un águila junto con garras más grandes que la mayoría de los kunai. Se dirigían hacia Hagrid, que estaba al frente de la clase, entre ellos y los animales, y les explicaba que eran orgullosos y peligrosos. Eso hizo sonar una campana con Gaara, pero no pudo ubicar la descripción familiar. Rubeus continuó su explicación, mostrando bastante más habilidad de la que el shinobi le habría atribuido por los breves encuentros que tuvieron, así como por la apariencia del gigante, pero parecía tan competente en la enseñanza como Snape, pero sin la personalidad irritante y el aula húmeda.
Llegó el momento de una demostración, cuando pidió voluntarios de los estudiantes para que se acercaran a una de las criaturas de aspecto mortal. Gaara, junto con los 20 o más estudiantes a su alrededor, dio un gran paso hacia atrás, dejando a un estudiante parado al frente de la clase. Gaara sonrió de manera imperceptible mientras miraba el rostro sorprendido de Harry Potter, que fue movido hacia adelante por las enormes manos de Hagrid. Harry fue movido a la fuerza hacia el hipogrifo más cercano, llamado Ucbeax, y Gaara había escuchado correctamente. Como se le indicó, Harry caminó hacia adelante y se inclinó humildemente ante la criatura mitad pájaro, mitad caballo, que no fue de vuelta de inmediato, lo que hizo que el maestro comenzara a entrar en pánico y comenzara a acercarse al estudiante y al animal con la esperanza de evitar un incidente en su primer día de enseñanza. Afortunadamente, iba a evitar perder su trabajo cuando la cabeza del pájaro comenzó a bajar hasta que el pico prácticamente tocó el suelo, lo que provocó que casi toda la clase, menos la mayoría de los Slytherin, respirara un gran suspiro de alivio. Antes de que pudiera haber sucedido algo más, Hagrid se acercó pesadamente al, todavía sorprendido, adolescente y lo levantó, haciendo que Potter de cabello negro comenzara a objetar, especialmente cuando estaba sentado encima del gran caballo pájaro. Cuando expresó la última de sus objeciones, el profesor golpeó a los hipogrifos en la espalda como se haría con sus contrapartes de caballo y, como un caballo, comenzó a galopar lejos del grupo. Sus alas comenzaron a batir. Poco después, el hipogrifo con el supuesto salvador sobre él voló hacia el cielo y se perdió de vista. Gaara miró hacia su maestro y no se sorprendió al ver una gran sonrisa en su rostro.